bendeciré a Jesús en todo momento. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jesús se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jesús conmigo y exaltemos aún a su nombre. El mensaje que tenemos para hoy, mis hermanos, es una palabra que se llama ignorancia, para que la tengan en cuenta. Y es una palabra que el Señor me regala, me inquieta hace muchos días, la ignorancia de su pueblo. Le pido el favor que busquemos, por favor, Oseas 4:6. Vamos a Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice la palabra del Señor. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces aquí hay algo muy importante, mis hermanos, es que, porque si uno se pone a mirar la antigüedad, lo que ha sucedido en la mayoría de los pueblos en la antigüedad, han sido destruidos, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento es algo que se llama ignorancia. Ignorancia, mis hermanos, es sencillamente, es falta de conocimiento. Eso es la ignorancia. La ignorancia, por ejemplo, en el caso mío, yo soy ignorante de algunos temas. Hay temas que yo no manejo, soy ignorante. O sea, quiere decir que no tengo el conocimiento de algo. Y nosotros muchas veces, mis hermanos, creemos que porque nuestros hijos van, por ejemplo, al colegio, ellos ya tienen un conocimiento y resulta que no, mis hermanos. Nuestros hijos no tienen, son ignorantes como nosotros éramos hace mucho tiempo. Y este mensaje prácticamente viene por nuestros hijos, para que el Señor sea corrigiéndonos en ese aspecto, estimados hermanos, y dejemos tanta ignorancia, porque seguimos siendo ignorantes en muchos aspectos de la palabra de Dios. A veces creemos que porque nuestros hijos van a una escuela, entonces ya ellos ya reciben el mejor conocimiento o la mejor educación, y resulta que no, mis hermanos. Nuestros hijos siguen siendo ignorantes, y nosotros, dice la palabra del Señor, imagínense un ciego guiando otro ciego. Dice, si un ciego está guiando a otro ciego, ¿no irán los dos al hueco? O sea, el Señor hace esa comparación. Imagínense un ciego guiando a otro ciego, pues los dos se van para el hueco. Yo como padre tengo que preguntarme, ¿será que yo estoy ciego o yo estoy guiando a mi familia, estoy guiando a mis hijos con conocimiento? Pero ¿cuál conocimiento? No es el conocimiento, el título, no es el conocimiento de la universidad, no, es el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que me saca a mí de la ignorancia, mis hermanos, y eso es lo que vamos a manejar en el día de hoy, la palabra ignorancia. La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. El hecho que yo no conozca una ley no me va a eximir, no me va a hacer excusable de violar alguna ley. El no conocimiento no quiere decir que yo no haya sido culpable de una ley. Entonces, mire que la ignorancia me puede llevar a cometer faltas por el desconocimiento de la ley, mis hermanos. Vamos, por favor, a Primera de Pedro 2:15. ¿Algún hermano que me quiera leer la palabra Primera de Pedro 2:15? Señor, se los bendiga. Un abrazo. Amén. La palabra del Señor dice en 1 Pedro 2:15, dice, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén, mi hermana Viviana. Muchas gracias. Señor la bendiga. ¿Cómo hacemos nosotros para callar la ignorancia de los insensatos? Haciendo el bien, mis hermanos. Eso está muy claro. Y esta palabra que el Señor nos regala es corrección para todos nosotros. La única manera de que mi familia, de que mis amados, de que mis próximos, mi prójimo, lleguen al conocimiento de la palabra de Dios, o sea, dejen su ignorancia y se vayan a los pies del Señor, conozcan la palabra de Dios, es
por haciendo el bien. Si yo hago el bien, si yo doy un buen testimonio, si yo doy muy buen ejemplo, eso puede llegar a que las personas próximas a mí lleguen al conocimiento del Señor. Vamos a Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14, por favor. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermana. ¿Por qué nosotros nos conformábamos con los deseos de la carne? Porque estábamos en nuestra ignorancia, no había un conocimiento de la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Mire, esta corrección, esta palabra que el Señor nos regala hoy, es para nosotros, para darnos vida, para que nos alejemos del pecado, para que podamos vencer el pecado. El Señor dice, alejados de mí, nada pueden hacer, absolutamente nada podemos hacer. Entonces, mis hermanos, esta instrucción es la que nos va a corregir, nos va a dar un conocimiento para quitarnos esa ceguera espiritual que a veces tenemos y estamos guiando ciegos de ciegos. Entonces tenemos, por favor, que ir a la palabra del Señor. Vamos a Proverbios 1:32, por favor. Proverbios 1:32. La palabra de mi Señor Jesucristo dice en Proverbios 1:32, ¿no es cierto? Sí, Señor. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Amén. El desvío de los ignorantes los matará. Amén, mi ¿Sí me- hermano. El desvío de los ignorantes los listo, matará a sí, mí. bien, bien, no, pensé que me había ido aquí. Está Porque bien, el hermano. desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Amén. Amén, mi hermano. Vea, mi hermano, mis hermanos, realmente ese desvío, nosotros, por la misericordia del Señor, por la pura misericordia de Dios, el Señor nos trae al conocimiento de su palabra y podemos empezar a salir de esa ignorancia. Pero frontalmente, mis hermanos, podemos ver cómo este mundo está desviado, cómo este mundo está totalmente en contra de la palabra de Dios. Totalmente, mire, el día de ayer vi una noticia de una noticia de una doctora donde una pareja tienen un bebé, van a hacerse en una ecografía y la pareja le pregunta a la doctora, doctora, ¿cómo está nuestro hijo? Y la doctora les dice, felicitaciones, tienen un gen set muy sano. El papito le dice, ¿cómo así, doctora? ¿Pero es un niño o una niña? Le dice, no, es un jet set muy sano. Y la mamá le dice, pero ¿es una niña o un niño? Y otra vez la doctora le dice, uy, papitos, pero ustedes están muy desactualizados, no, es un jet set. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ya hoy en día no se le puede decir a la persona, o sea, eso es un desarrollo. El género lo define la sociedad. A ver, eso prácticamente es ignorancia. Es una ignorancia que lleva a la locura de la humanidad. Y eso es algo, mis hermanos, que ya nos lleva a nosotros a tomar una acción como personas sensatas, como personas aterrizadas en este mundo. Es una ignorancia totalmente que va en contra de la palabra del Señor. Nosotros, como hermanos en el Señor Jesús, tenemos que entender, mis hermanos, que la maldad se ha multiplicado la maldad en una cosa exponencial. Y ya hoy en día todo se está saliendo de la ley del Señor. Y es algo que nosotros no podemos correr detrás de eso. Lo más triste es que cuando uno ve en ese grupo de Instagram, hay muchos que se llaman hermanos y le damos like a esas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y eso tiene una connotación y tiene un castigo, mis hermanos. O sea, nosotros no podemos participar porque nos hacemos culpables igual que los que las hacen. Y eso lo vamos a leer ahorita más adelante. Entonces, ya son cosas que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ojo con eso. Primero, obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la ley de los hombres me dicen a mí que el ser humano ahora nace sin género, pues eso va en contra de la palabra de Dios y yo no estoy obligado
a irme en esa corriente. Estoy obligado a defender la palabra de Dios y estar firme en la roca, no desviarme ni a derecha ni a izquierda. Y esto es un tema que me lleva a entender a dónde me lleva la ignorancia. La ignorancia los matará, así de sencillo. Deuteronomio 32:6. ¿Algún hermano, por favor, que me regale Deuteronomio 32:6? Así dice la palabra del Señor. Deuteronomio 32:6. Así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante. No es él que te creó, Él te hizo y te estableció. Amén. Amén. Imagínate, mi hermana, no entender que el Señor nos creó, que Él nos hizo, nos estableció. El Señor dice, así le pagas al Señor, pueblo loco, ignorante. A mí la verdad que me causa mucho dolor saber, por ejemplo, el tema, y es algo que lo vamos a leer también, ahorita más adelante lo vamos a leer, el tema de la homosexualidad, que hoy en día ya es algo tan normal, pero nosotros no podemos aceptar. Tenemos que ir a la palabra de Dios y mirar qué es lo que dice el Señor. Porque el Señor dice, ustedes están conmigo, están conmigo, están contra mí. Aquí no hay dos caminos, aquí solo hay un camino. El Señor dice, ustedes están conmigo o están en contra mí. Entonces, eso es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, mis hermanos. Eso, nosotros creemos en la palabra de Dios y hacemos las cosas, cumplimos la palabra de Dios, estamos defendiendo la palabra de Dios, o estamos viniendo a un estudio, o estamos asistiendo a una congregación, pero al mismo tiempo estamos validando la ley que prácticamente es de locos e ignorantes, porque eso no tiene ni sentido. Hoy en día, como ustedes son testigos, mis hermanos, hay países donde aprueban que el hombre se case con un animal. A ver, eso es ignorancia, eso es locura, eso no tiene sentido en ninguna parte de la humanidad. Y nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, lo único que podemos ver en este momento, mis amados hermanos, es que el Señor ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Ha tenido tanta misericordia que nos ha dado a conocer su verdad, nos ha dado entendimiento, nos ha sacado, porque no quiere decir que nosotros seamos perfectos, no, nos ha sacado de esa basura, nos ha sacado de ese hueco para mostrarnos su verdad. ¿Y para qué? Para que nosotros defendamos. Dice la palabra militemos, militar en las escrituras. Militar es defender las escrituras. No estar defendiendo las escrituras, pero al mismo tiempo estar participando en esas cosas que no están conformes a la palabra del Señor. Proverbios 12:1, por favor. ¿Algún hermano que me regale Proverbios 12:1? Yo, pastor, Amén, Proverbios hermano. 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. Uy, hermana, ¿me lo repite, por favor? El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Amén. Gracias, mi hermana. Mire, si ustedes están acá, es por pura misericordia, mis hermanos. Porque si ustedes están acá es porque están escuchando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es instruir, es instrucción, es enseñanza, ¿verdad? La palabra de Dios fue dada para eso, para corregir, para instruir en justicia y en verdad. Y eso es lo que nosotros hacemos cada 8 días, el día de reposo. Buscar su palabra. ¿Para qué? Gracias, pastor, Señor lo bendiga. Buscar al Señor para no ser ignorantes, para salir de esa ignorancia en la que andábamos antes, mis hermanos. El Señor ha tenido tanta misericordia y nos dice, mire, si ustedes aman la instrucción, aman la sabiduría. Muchas veces, cuando no teníamos esta instrucción, mis hermanos, con nuestros hijos especialmente, uno miraba, no, mi hijo, no, ese pelado es un berraco, mire, chino, eso en el examen, eso hace unas trampas, hermano, y uno le avalaba todas las cosas. No, es que mi chino sí es un avispado, ese chino sí no, mejor dicho. O sea, el ser avispado, el ser avión, el ser... ¿Y a dónde estamos nosotros llevando a nuestros hijos, mis hermanos? Cuando realmente, ¿sabe qué dice el Señor? ¿Quién es el inteligente? Es el inteligente, es el que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la persona inteligente realmente. No es el que hace trampa, no es el que
el más chacho, el que más se toma cerveza, el que más novias tiene. Y eso es lo que nosotros estamos, en una ignorancia terrible. Aún así, cometemos errores con nuestros hijos, porque yo los voy a invitar, mis hermanos, con todo respeto, a que escudriñen allá los teléfonos que tienen sus hijos, a ver qué les van a encontrar. Porque a veces nosotros nos preocupamos por el conocimiento. Ay, sí, nos vamos aquí a salir de la ignorancia. ¿Y nuestros hijos dónde están? Porque es que nuestros hijos es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Nuestros hijos es nuestra responsabilidad y tenemos que hablarle a nuestros hijos con autoridad. Hoy, esta mañana, en la prédica, un hermano de la congregación, leíamos en la palabra de Dios donde realmente los hijos nos tienen que ver a nosotros con temor, con respeto. Hoy en día no, el amigo, entonces yo a mi hijo no le puedo decir nada porque ya me demanda, imagínense, pueblo loco e ignorante, así estamos en este mundo, loco e ignorante, entonces ya a un niño no le puede llamar la atención, porque entonces me demanda, me voy para la cárcel porque mi hijo, o sea, esto está al revés, mis hermanos, y yo le doy gracias a Dios porque el Señor nos muestra esta corrección y la recibimos con amor, porque Él dice la palabra, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y esto es sabiduría, mis hermanos, esto es conocimiento de la palabra del Señor para advertirnos y para sacarnos de eso, que no nos vaya a pasar lo de Oseas, que al principio leímos. El pueblo se perdió por falta de conocimiento, mis hermanos, porque no conocimos la palabra de Dios, porque no conocimos sus estatutos, sus leyes, sus decretos. Por eso el pueblo se pierde, por su maldad, porque llega tanta maldad que el ser humano la prueba. Yo le decía a mis amados hermanos que el Señor nos dio la oportunidad hace como un año, tiempo, de ir a Londres. Londres, que es un país de primer mundo y que todo el mundo idolatra, que Londres, y el Señor nos dio la oportunidad de ir allá unos 3 días, 4 días, y fue increíble, mis hermanos, ver la cantidad de homosexuales que hay en ese país. Así se los digo, que mis hijos quedaban aterrorizados porque no nos podíamos tomar una foto en ningún lado, porque siempre aparecía la bandera no de Colombia, ni la bandera de UK, apareciera la bandera del LGTB. ¿Por qué? Porque ya nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestra juventud le están metiendo esto como un mandamiento. Esa es la realidad y eso no lo podemos permitir, amados hermanos. Por eso tenemos que instruirnos como padres para no ser guías de ciegos. Tenemos que tener una vista puesta en el Señor, en sus mandamientos, en sus leyes, para poder guiar a nuestra familia. Pastor, con respecto a lo que usted dice, esta semana que pasó, yo le quité el teléfono con tecnología a Jerónimo y solamente le dejé un coquito. ¿Por qué? Porque estos niños hay que enseñarlos que hay un mundo real, que hay algo más allá de tanta tecnología y que sí se puede. Como tiene tanta personalidad, ese coquito se volvió la sensación del salón y todos tienen que ver con ese coquito. Entonces también reforzarlos mucho en la autoestima y en el amor para que eso no los avergüence, para que entiendan que eso es algo pasajero y que es por el bien de ellos. Y quería compartirles la primera de Timoteo, el primer versículo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. O sea que el Señor nos perdona a todos si nos arrepentimos de corazón. Mi hermana Juliana, muchas gracias por su aporte. Esa era la siguiente cita que yo tenía. Esa es la siguiente cita, porque allá iba yo. Porque es que nosotros tampoco podemos coger a nuestros hijos y cogerlos a patadas y no, porque es que nosotros, si ustedes, mis hermanos, están acá, es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de esa ignorancia, mis hermanos. Nos sacó de esa ignorancia como ¿Me la puedes volver a leer, por favor? Primera de Timoteo 1:12. Gracias, mi hermano. 1:12, por favor. Sí, pastor. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amén. Amén, mi hermano. Entonces nosotros, cuando teníamos esa edad de nuestros hijos, nosotros nos vemos ahí. Yo amo mucho a mi mamá, a mi mamita yo la amo mucho con todo mi corazón, con toda mi alma, claro que sí.
Pero yo tengo que entender que mis padres eran ignorantes en la palabra de Dios. Y yo me alegro, ustedes no se imaginan qué alegría me da, una alegría tan grande, ver que mi madre está conectada acá hace ya más de un año, está escuchando la palabra de Dios. Y el Señor la está sacando de una ignorancia, porque nuestros padres fueron ignorantes. Ahorita, esta mañana hablábamos con mis hermanos acá en la congregación y podíamos decir, sí, es que por nuestra cultura, nuestras raíces, éramos un pueblo loco e ignorante. Es que, bueno, yo no juzgo a Colombia porque el Señor puso un presidente allá loco e ignorante y esa nación pues va de mal en peor, así como Venezuela. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, pues ya no tenemos de qué afanarnos, es que a mí de Petro no me va a dar de comer, ni Petro me va a salvar, ni Chávez, ni el Maduro, yo no sé, yo tengo que poner la mirada es en la palabra del Señor, ir a los pies del Señor para que Él me instruya y me quite esa ignorancia, porque es que la ignorancia es tan grande que yo todavía dependo de un presidente de turno. Yo ya no tengo paz porque es que el presidente, a mí el presidente no me tiene que importar, a mí me tiene que importar es cómo está mi vida frente al Señor, cómo está mi vida, cómo está mi conocimiento, cómo está mi conocimiento frente al Señor, cómo estoy poniendo yo por obra ese conocimiento. Porque ¿qué saco yo con escuchar? Y mi vida sigue de mal en peor. Y vamos precisamente para ese punto, vamos a Romanos 1 para llevar la enseñanza a un punto más profundo. Vamos, por favor, todos los hermanos, a Romanos 1. Eh, ¿Algún hermano me quiere leer despacio? Y vamos mirando qué dice Romanos 1, por favor. Dice, Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Amén. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces que he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mi hermana, muchas gracias por la lectura, muy claro. Sin embargo, mi hermana Joana, el día de ayer me puse a escudriñar otras versiones, porque es que yo a veces, bueno, obviamente no, cualquiera de ustedes puede llegar y mirar, existen muchísimas versiones de la palabra de Dios, entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos las diferentes versiones, porque el Señor ya nos ha dado a nosotros un entendimiento. Por ejemplo, cuando en algunos pasajes dice, porque Dios envió a su Hijo, pero cuando vamos al Antiguo Testamento, el Señor dijo, yo mismo iré a salvarlo. Ese conocimiento ya lo tenemos, pero yo sé, sin embargo, no estoy seguro si aquí hay hermanos nuevos en la congregación van a quedar un poco confundidos. Sin embargo, aquí estamos dispuestos, obviamente, si es la voluntad del Señor, a aclararles que el Señor, único Dios verdadero, vino en carne. Él vino a salvarnos. Él mismo dijo, yo mismo que hablo, le dijo a Isaías, he aquí estaré presente. Y vino el Señor Dios, se hizo carne y le llamarán Hijo de Dios. Es un título que tiene, pero es Dios hecho carne. Entonces, tenemos que tener entendimiento en esa parte y por esa lectura que la hermana Joana acaba de dar, voy a leerles desde el versículo 18 en adelante una versión nueva internacional, una versión nueva, o sea, se llama, la versión, regáleme un segundo, se llama lenguaje actual, o sea, es un lenguaje del día de hoy. No quiere decir que sea el lenguaje real o que aquí, no, eso es un lenguaje que tal vez a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, pues tal vez les llegue el mensaje como más actual porque
Obviamente, si hoy en día a un joven uno le habla con palabras de hace 30 años o 50 años, probablemente no van a tener el mismo entendimiento que hablarle con un lenguaje actual. Pero como papitos, con mucho discernimiento tenemos que tener cuidado que el mensaje sea el correcto, no que sea un mensaje diluido, no que sea un mensaje apartado a la verdad, sino que siempre esté con, primeramente, que el Señor nos dé la sabiduría y nos dé el permiso para poder guiar a nuestro pueblo, para poder llevar la palabra del Señor. Mire que nosotros, pues, normalmente usamos la Reina Valero, pero no porque la Reina Valero o Valera sea la perfecta, no, tiene muchos errores, muchísimos errores. ¿Cuántos? No lo sé, muchísimos errores. Pero por lo menos la Reina Valera nos lleva ¿al qué? Al recurso, el recurso original, o sea, nos lleva a la base, que es la interlineal, la interlineal, donde nosotros ya tenemos una base más específica de todas las palabras que le pueden añadir o le pueden cambiar el mensaje. Recuerden que la palabra de Dios pues no fue escrita ni en español ni en inglés, sino fue escrita en arameo y en hebreo. Entonces, en la traducción más antigua, pues va a tener menos errores que obviamente las actuales. Eso para que lo tengamos en cuenta, porque las actuales pues ya vienen la pluma mentirosa de los escribas. Acuérdense de eso, la pluma mentirosa, o sea, ya viene con una interpretación más personal, con otro diseño y con algo diferente al mensaje original. Entonces, les voy a leer el mensaje de la palabra de Dios que está en una traducción que se llama lenguaje actual, para que los jóvenes les llegue este mensaje que es bastante importante y que es el Señor nos está diciendo hoy, la ignorancia, mis hermanos. Acuérdense de eso, ignorancia. Siempre la ignorancia es falta de conocimiento. Ignorancia es igual a falta de conocimiento. Y recuerde que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No que le haya faltado conocimiento en ingeniería, o en medicina, en arquitectura, no. Se perdió por el pecado, por la falta de conocimiento de la ley, de la palabra de Dios. El pueblo se perdió, fue consumido porque le faltó conocimiento. Pero hablamos de que es el conocimiento de las escrituras, de la ley. Entonces, vamos a Romanos 1, del 18 en adelante. Si quieren, síganlo ustedes en la traducción que ustedes tengan. Y yo los voy a leer. Vamos, Romanos 1, 18, y vamos a ir comparando. Dice el mensaje actual, porque me llamó mucho la atención este mensaje. Dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. 19. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Mire, esto es interesante porque por lo menos en la mañana que me levanto, abro aquí la ventana y veo ese sol allá arriba. Yo digo, no, pues, a ver, innegable decir uno que no hay un Dios. ¿Quién sostiene ese sol tan grande que le está iluminando en este momento, inclusive allá en Colombia, Latinoamérica? ¿Quién sostiene esa bola que nunca se apaga? Pues hay un creador. O sea, él dice que por medio de lo que él creó, es innegable entender que hay un Dios que todo lo sostiene acá en este planeta. Por más que a mí la ciencia me diga que el sol esto que está a no sé cuántos kilómetros, hay un Dios que nos creó y que creó la humanidad, creó el mundo, y por eso no, dice, por medio de lo que Dios ha creado. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, o sea, nadie tiene excusa para decir, no, yo no creo en Dios. Pues, o sea, nadie tiene excusa, dice la palabra acá. Y eso que estamos hablando del mensaje actual para los jóvenes. 21. Pues saben de Dios, pero no lo respetan. O sea, si uno sabe que está el Señor, hay un Dios que todo lo creó. Dice, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías, dice esta traducción. 22. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios, que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo.
o con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Número 24. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, dice la traducción actual. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar a Dios que las creó y que se merece ser adorado por siempre. Amén. Mire, es verdad, mire, acá en este país donde estamos nosotros, aquí adoran la luna, por ejemplo. Otros adoran el sol, otros adoran un elefante, otros adoran... Es una... Entonces uno vuelve a una ignorancia. Ignorancia. Pueblo loco e ignorante. ¿Por qué? Porque no están... El Señor, bueno, en últimas, el Señor Él los entrega a eso. O sea, no es que... Ahora, también hay una cosa que tenemos que entender, mis hermanos, que nosotros no podemos señalar a X o a Y religión, congregación, porque en últimas el Señor dice, yo mismo los entregué a confusión, Él mismo los entrega a esa confusión. Entonces ahí es donde yo tengo que entender que el Señor ha sido misericordioso conmigo y me ha dado a conocer su palabra y a tener entendimiento, porque muchos han oído la palabra, pero nunca la han entendido. Entonces yo puedo ver que ha habido misericordia en mi vida, y eso es para mí estar agradecido. 26. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. O sea, muy claro, ahí habla de el lesbianismo. También hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia su castigo que buscaron, mis hermanos. Entonces esto nos tiene que llevar a una reflexión. ¿Qué están pasando con nuestros próximos, nuestros prójimos, nuestros hijos? Tenemos que hablarles claro, porque hoy en día todas las películas, todo lo que se ve, cualquier Netflix, cualquier película está lleno de homosexuales, todo es lleno. Entonces ya nuestros hijos pueden ver eso como algo normal. Recuerden una cosa, mis hermanos, el Señor dice que los enemigos serán los de su propia casa. Dice, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Y los enemigos serán los de su propia casa. Mire, instruyamos a nuestros hijos en disciplina, instruyamos a nuestros hijos con amor, con verdad. ¿Por qué? Porque si no tomamos acción, nuestros hijos, el mundo se los va a llevar y luego ellos nos van a ver a nosotros como locos, ¿no? Mi papá está loco, porque el que está bien es el LGTB. Los cristianos estamos locos, los que estamos creyendo en la palabra de Dios, estamos al otro lado, porque el mundo se los va a llevar, y ahí viene la división, viene esa espada. Esa es la espada que el Señor dice, yo no vine a traer espada, yo no vine a traer paz, vine a traer espada, y pondré en disensión el hijo contra su padre, su madre. Bueno, hay una división, y los enemigos serán los de su propia casa. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos, qué estamos instruyendo, cómo estamos guiando. ¿Estamos siendo ignorantes nosotros? ¿Conocemos la ley? Mis hermanos, ¿conocemos los mandamientos del Señor? Yo quisiera que cada uno en su corazón se pregunte, ¿yo conozco los mandamientos del Señor? ¿O conozco lo que me dijeron hace 3, 4, 20 años? No sé. ¿Conozco yo los mandamientos del Señor? ¿O será que yo todavía estoy en amar a Dios sobre todas las cosas cuando eso es una mentira? Eso no es bíblico. ¿O todavía yo estoy en los 10 mandamientos católicos religiosos que me enseñaron cuando sigo en la ignorancia por no conocer, por desconocer las Escrituras? Aún así, me dicen, mire, esos mandamientos no son, y aún mi corazón se endurece para ir a las Escrituras, ir a Éxodo 20 y entender, y ir con alegría a decir, oye, qué berraquera, mire, qué chévere que el Señor me está diciendo, el que ama la instrucción ama la sabiduría. Pues yo me voy a la palabra y estudio los mandamientos. ¿Para qué? Para dejar de ser ignorante y tener unas bases sólidas para poder llevar a mis hijos y decirle, mire, hijo, estos son los mandamientos. Los mandamientos del Señor, el primero es este mandamiento. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esos mandamientos que están escritos tenemos que enseñárselos a nuestros hijos, y tenemos que, te dice que los atarás en tu frente y los repetirás a tus hijos al caminar, al levantarte, al acostarte. Eso es lo que el Señor
nos quita esa ignorancia, pero para muchos esto es locura. Dice, esto es locura para los que se pierden. Esto que estoy hablando yo, para muchos mis hermanos es locura, pero para nosotros es algo dulce, es algo que no es gravoso, esto es sabiduría del Señor. Entonces, mis hermanos, seguimos acá. Dice, perdón, ¿en dónde íbamos? Que me perdí aquí. Con 26, ¿verdad? Entonces vamos con el 27. 27. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, eso ya lo hemos leído. Bueno, dice 28. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha entregado, Dios los ha dejado hacer todo lo malo de su mente, inútil, perdón. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo de su mente, inútil lo lleva a hacer. Son gente injusta, malvada, codiciosa, envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos. Son insolentes y orgullosos. Y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se pueden confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y a pesar de eso no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen, mis hermanos. Entonces, esto, mire que esta la palabra es como más directa, más dura, como que nos aterriza más. A veces felicitamos, ¿no? Al que es grosero, ay, que bacán, venga, echa otro chiste ahí como bacano. Ojo con eso, mis hermanos. A veces nosotros tenemos problemas de esta categoría en nuestras familias y a veces nosotros preferimos seguir a los hombres antes que a Dios. Y esto tiene su consecuencia, mis hermanos. Es duro decirlo, pero tenemos que tener mucho cuidado porque por eso el pueblo se pierde, mis amados, por falta de conocimiento. Recuerden, mis hermanos, que por obras nadie es salvo por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe. De hecho, el Señor lo deja claro en la carta de Pablo. Nadie se puede gloriar porque hace obras, porque las obras, si yo hago una obra, ¿no? Yo no me puedo gloriar porque yo ayudé a un hermano o porque yo hice una buena obra, no, porque por obra nadie será salvo. Por obra nadie será justificado lo que hizo. Entonces yo voy y cometo pecados o yo voy y hago cosas y voy y reparto mercados y doy la mitad de mi salario a los pobres. No, por eso no voy a ser salvo, mis hermanos. Eso no es por fe. La salvación es por fe. Porque las obras son un resultado. Es un resultado de esa fe. Las obras son las obras, si yo hago una obra es porque Dios puso esa obra en mi corazón, no porque yo la voy a hacer. Porque lo único malo, lo único que hay en el corazón del ser humano es un corazón perverso y engañoso. Eso es lo que hay. Pero si viene una obra buena a mi vida, es porque el Señor de antemano la puso. Porque el Señor puso primero fe. Y después de esa fe viene un resultado que es una obra. Pero por obras los hombres no serán salvos. Dice, y eso para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Para que nadie se gloríe, nadie será salvo por obras, o si no, entonces aquí nos salvaríamos es haciendo favores a todo el mundo. No, la salvación es por fe, pero ¿fe en qué? En el Señor Jesús. Hay que tener fe en el Señor Jesús. Y las obras si las obras son puestas por el Señor y la gloria es para Él, no para los hombres, para que lo tengamos en cuenta, mis hermanos. Vamos a seguir, mi hermana Joana me puede colaborar mire, esto que estamos haciendo hoy, de leyendo Romanos 1, eso es parte del conocimiento de la palabra de Dios. A veces no nos tomamos tiempo de leer las escrituras, a veces leemos un pedacito, un pasaje. Hoy leímos ya el capítulo 1 de Romanos. Mire toda la información que tenemos, toda la enseñanza, toda la corrección, y que nos lleva a no ser tan ignorantes, sobre todo con nuestros hijos, nuestros jóvenes, por esta maldad que se está multiplicando en una forma exponencial y pues obviamente que ya está escrito. Recuerden que la maldad se multiplicará y pues ya estamos en los tiempos de prácticamente
serán como, no sé si como Sodoma y Gomorra, pero esta vaina está al revés. O sea, es una cosa horrible que ya uno ya dice, no, pero esto tenemos que aferrarnos a la ley del Señor. Y por encima de la ley de Dios no hay ley humana. Eso tenemos que tenerlo claro. El Señor dice, sujétense a sus gobernantes. Pero si el gobernante ya aprueba el aborto, no, pues yo ya no me puedo sujetar a esa ley. Esa ley para nosotros no va, porque el Señor nos prohíbe en un mandamiento no matarás. Yo no puedo darle un like a esa ley, porque esa ley va en contra de mi Señor. Yo tengo que ser firme y estar muy atento cómo voy yo a guiar a mi familia, cómo yo voy a guiar a mis próximos y no participar de una mala obra, porque eso es una obra, es una ley que va en contra de la palabra de Dios. Y primero está obedecer a Dios antes que a los hombres, entendiendo que yo me sujeto a la ley humana, me sujeto al juez, me sujeto a la autoridad, pero siempre y cuando la autoridad esté sujeta a las cosas del Señor. Si las cosas ya se salen, como ya estamos viendo en este momento, que son leyes de locos ignorantes, yo ya no me voy a mover ahí. Yo tengo que estar firme en la palabra del Señor. Vamos, mi hermana Joana, que leyó muy bien Romanos 1, ¿me puede seguir con Romanos 2, por favor? Vale, pastor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar,
adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano. Mi hermano, voy a explicarles acá, de pronto algunos hermanos de pronto no entienden alguna parte de qué es la circuncisión. El apóstol Pablo aclara que no es judío el que se circuncida, por eso no va a ser salvo por cortarse un pedazo de carne o hacerse la circuncisión, eso no lo va a llevar a una salvación. Eso no lo hace judío. Judío es la persona que cumple la ley, es el que tiene el conocimiento de la ley. El cortarse la carne, o sea, cortarse el prepucio, hacerse la circuncisión, o sea, eso no le va a cambiar absolutamente nada el cumplimiento de la ley. Porque si sigue pecando, pues de nada le va a servir haberse hecho la circuncisión. Pero el que no, es incircunciso, como el caso de nosotros, que nosotros pues no tenemos esa ley de que tenemos que hacernos la circuncisión, cumpliendo la ley podemos llegar a la salvación, mis hermanos. O sea, no es judío el que por ser circuncidado o ser incircunciso, ese no es el tema, porque la circuncisión es en el corazón, mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros la circuncisión es cuando viene el conocimiento del Señor, cuando vienen los mandamientos a mi vida, cuando viene y me aparto de esa ignorancia, cuando la ignorancia desaparece por la pura misericordia del Señor y yo conozco su palabra, la circuncisión es en el corazón, es en el espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres sino de Dios. Ese es el mensaje, la explicación de esta parte del judío, circuncidado, incircunciso. Sí, pues sí. Es que la ley habla de la circuncisión del corazón. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, 16, y en el Deuteronomio 36, habla sobre la circuncisión del corazón. O sea, está en la ley, la circuncisión del corazón. Ok, ya. A veces uno piensa que cuando Pablo está hablando de algo totalmente extraño y que había sacado una conclusión que pues, no sé de dónde la sacó Pablo, no la sacó de la ley. La ley dice, la circuncisión es la del corazón. Correcto. La circuncisión, el pastor acá aclara que en la ley sí está escrito que la circuncisión es en el corazón, pero obviamente no quiere decir que hay que cortar algo del corazón, ¿no? Es algo espiritual. Para nosotros la circuncisión es en el corazón, es cuando nosotros vamos, cuando conocemos la ley, cuando el conocimiento de la palabra de Dios llega a nuestra vida, ahí estamos siendo circuncidados en el corazón, en el conocimiento, que esa ley, esa letra, esos mandamientos quedan en nuestros corazones, en las tablas quedan en nuestra vida. Cuando viene ese espíritu que es la mente de Cristo, el Espíritu Santo es tener la mente del Señor Jesús, es andar como Él anduvo, es conocerle, es entenderle, es amarlo, en un pasaje decía que el fin de todo este discurso, el fin del discurso, lo podemos leer, eso está, ya les digo. ¿Puedo decir algo?
Sí, señora. El Señor, sino que quería como aclarar algo ahí con respecto a juzgar, y es que el Señor Jesús nos ha enseñado que nosotros debemos juzgar con justo juicio y llamar a lo bueno bueno y llamar a lo malo malo. Si una persona está haciendo lo malo, pues nosotros debemos juzgar eso como malo, aunque tenemos el conocimiento de que el Señor Jesús, si Ujú. tiene a esa persona para salvación, en algún momento esa persona va a reconocer o va a corregir su error, porque el Señor Jesús lo va a transformar, va a hablar a su vida, va a quitar sus velos, va a enseñarle la verdad, y puede que esa persona si es un hijo del Señor Jesús, pues él va a reconocer que lo que estaba haciendo era perverso. Pero nosotros sí debemos juzgar con justo juicio, porque por eso este mundo está como está, porque todos se quedan callados, y si alguien dice una barrabasada, si alguien llama a lo bueno, llama malo, se queda eso ahí como que sí, tienes razón, porque callamos y seguimos esas corrientes. Entonces nosotros sí debemos juzgar con justo juicio, llamar a lo bueno bueno y llamar a lo malo malo, independientemente, porque es que si una persona, solamente el Señor Jesús sabe quiénes son sus escogidos, pero el Señor Jesús nos ha enseñado de que por sus frutos los conoceremos, y una persona puede estar teniendo frutos de condenación, y eso nosotros debemos juzgarlo con justo juicio. Si yo tengo enfrente de mí una persona que está teniendo frutos eh, malos, pues yo debo juzgar con justo juicio. Ya si esa persona es un hijo de Dios o no, es algo que solamente el Señor Jesús lo sabe, y en su tiempo esa persona el Señor corregirá a esa persona y le quitará sus velos y le enseñará pues la verdad. Solamente como para aclarar, porque siempre estuvimos como en esa ideología de que nosotros no podemos juzgar lo que las personas están haciendo o lo que nuestras familias están haciendo, porque entonces nosotros no queremos ser juzgados, pero eso ha sido mal interpretado y es mejor aclararlo para que no se quede así. Gracias, hermanito. Sí, amén, mi hermana Joana, así es, así es. Nosotros tenemos que juzgar con justo juicio. Pero sí, eso sí es muy cierto y es bíblico. Claro que sí, tenemos que juzgar con justo juicio, porque para eso el Señor nos ha dado un conocimiento y nos ha dado eh, discernimiento de su palabra, para entender qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Gracias, mi hermana Joana. Vamos, por favor, a Hechos 13:15, por favor. Sí, apenas Hechos comencé. 3. Yo lo tengo aquí a la mano, pastor. Gracias, Sí, mi hermana Graciela. Hechos 3:15. Hechos 3. 3, sí. A 3. Bueno, ya. Aquí nomás entonces. 3:15. La palabra del Señor dice así: y mataste es el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mm, ¿Es amén, mi así? hermana. Venga, lo podemos leer Bueno, desde antes, desde el 13. Leamos del 13 para entender un poquito más el contexto. bueno, deme un segundo, me coloco las gafas. Tranquila, mi hermana, tome su tiempo. Desde el número 13 Sí, para entender de qué estamos hablando ahí. hasta el 15, ¿no? Empecemos desde Hechos 13. Pues por mí empezaríamos desde el Hechos 1, pero no, el tiempo no nos da. Empecemos desde Hechos 13, a ver. Bueno, 3:13. La palabra del Señor dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús,
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. Siga, mi hermana, siga, por favor. Digo, bueno. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. Gracias, mi hermana. Amén. ¿Por qué mataron al autor de la vida? Mi hermana, alguien que me diga, ¿por qué mataron al autor de la vida? ¿Y quién era ese autor de la vida según la palabra de Dios? Negaron pastor. Porque lo negaron, pero ahí dice muy claro por qué lo negaron. Bueno, yo leyendo aquí que Quiero se le negó al santo y al justo y pidieron un homicida. respuesta, mi hermana. Mataron por ignorancia. Amén, mi hermano. Amén. ¿Lo mataron por qué, Joanita? Pastor, con Juliana y Jerónimo. Juliana, ¿por Sí. qué lo mataron? ¿Me repite? Por ignorancia. Por ignorancia, ¿verdad? Por Porque falta era de un pueblo- conocimientos. Por falta de conocimiento, ¿verdad? Por falta de conocimiento. ¿Y mataron a quién? Al autor de la vida, dice la Escritura. Entonces, que nos quede claro, mis hermanos, que el autor de la vida suya, mi hermana que está escuchando esta prédica el día de hoy, que el autor de la vida mía, el autor de todos los que estamos acá, es el Señor Jesús. Ahí está escrito, dice, y mataron al autor de la vida. ¿Qué? ¿Y por qué? Y él les dice, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, así como vuestros gobernantes. Los gobernantes mataron al autor de la vida por ignorancia, mis hermanos. Entonces, Mi hermano Alex, hola, mi hermanito. mi hermano Elías Bernier, qué gusto saludarlo, el Señor me lo bendiga, mi hermano. Hermano, ¿cómo le van a todos? Aquí extrañándolo mucho. Muy contento que anoche cuando venía del trabajo y le pedía a mi Señor que el tiempo de él me diera el momento para poder congregarme, para poder verla, escuchar la palabra del Señor. Mucha prédica muy bonita la prédica sobre la ignorancia y el aporte de los hermanos también. Quería comentarles que obviamente las personas que no tienen entendimiento de la palabra, porque hay muchos que tienen conocimiento en la palabra, pero los que no tienen entendimiento de la palabra están en ignorancia, que estamos ignorantes como yo estaba ignorante hace mucho tiempo. Pero me preocupa más son las personas que ya conocieron al Señor Jesús, que ya tienen entendimiento de la palabra y anden con ignorancia. Eso es lo que más me preocupa a mí. Me pasó aquí, recién llegado, unos jóvenes se acercaron a mí y me dijeron, ¿tienes tiempo para comentarte una palabra de Dios? Y yo quedé así, claro que tengo tiempo. Y los jóvenes me dicen, me leen una cita bíblica en Apocalipsis, que hay una madre Dios, hay una Dios madre. Y yo le dije, ¿cómo así? Sí, hay un Dios Padre y hay un Dios Madre. Uy, mi hermano, yo le dije, llevo 2 años estudiando la palabra y hasta ahora escucho eso. ¿Dónde está eso, mi hermano? Me lee una cita bíblica en Apocalipsis sobre donde dice la madre de Jerusalén. Y yo le y tú con base a eso ya dices que hay una madre Dios, que Dios es madre, hay 2 dioses, un padre y una madre. Y yo le dije, en mis inicios yo enseguida le escribo a mi pastor, ven acá, lo voy a escribir a mi pastor, que de azul. Pero el Señor Jesús es tan hermoso y su misericordia que lo pone uno ahí a la palabra, a uno mismo escudriñar la palabra de Dios. Y yo le dije a él, ¿tú amas a Dios? Fue lo primero que le dije yo a él. Me dice, sí, lo amo, son jóvenes. Y él me dice, sí, lo amo. ¿Qué es amar a Dios? Yo le dije, ¿qué es amar a Dios? Le dije yo a él. Entonces, cumplir sus mandamientos. ¿Ya? Entonces, pero él me decía, él se enfocaba, era que eso era mucho del Antiguo Testamento, ¿ya? Del mal llamado Antiguo Testamento. Y vuelvo y le digo yo al muchacho, yo te paso una pregunta, ¿quién escribió esto? ¿Quién hizo esto? ¿Esto que está aquí qué es? La palabra de Dios, ¿cierto?
Y eso de antiguo, esa hojita que dice Antiguo y Nuevo Testamento, ¿quién la puso? ¿La puso Dios o quién la colocó para ti? O sea, yo le preguntaba al joven, porque son jóvenes, para ti, ¿quién la colocó? Eso Antiguo y Nuevo Testamento, ¿quién la puso? Y entonces es que queda mirando hacia arriba. Es una pregunta que te hagas tú mismo, le dije yo a él. En la palabra vas a encontrar la respuesta. Pero busca quién colocó ese Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, cuando le seguía insistiendo de que me leyera el mismo sobre el mandamiento de Dios, ¿cuál es el primer mandamiento de Dios? ¿No? Que solamente existe un solo Dios. Entonces no te entiendo porque me dice que hay una madre Dios. Entonces me dice que es el antiguo. Entonces, bueno, vamos al mal llamado Nuevo Testamento. Vamos al mal llamado Nuevo Testamento. ¿Sabes quién es Jesús? Sí, claro, yo sé quién es Jesús. Bueno, entonces vamos bien, le dije yo. Entonces yo le dije, vámonos a Marcos 12:38. Te lo voy a leer aquí, mis hermanos, a todos, porque hay muchos en el grupo para que sepan. Dice, al ver que Jesús le había contestado bien a uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó. Pero yo lo puse a leer a él, en la Biblia de él, ¿ya? En la Biblia de él. El primer mandamiento de todo es, oye Israel, porque la palabra de Dios viene por el oír. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Boom, está en tu mal llamado Nuevo Testamento. Entonces, en ese momento me dice, bueno, no te voy a quitar más tiempo porque de pronto estás ocupado. Yo le dije, no, mi hermano, yo para el Señor siempre tengo tiempo. ¿Ya? Entonces el muchacho me dijo, dame tu teléfono y yo te llamo y te hago para invitarte a la congregación, para invitarte para que conozcas a mi pastor, para que no sé qué. Y yo le decía, llámame cuando tú quieras hablarle al Señor, llámame, pero lee la Biblia, lee la palabra de Dios, inquiétate mucho, ¿ya? Porque sé que hay un mal llamado males pastores, entonces de pronto te estás llevando por una guía que no es, le decía yo al joven. Y entonces el tema de la ignorancia es que personas que leen la palabra, que están estudiando y tienen conocimiento en la palabra, y lo decía mi hermano Alex, un ciego llevando a otro ciego, ¿dónde van a terminar? ¿Ya? Entonces, eso es lo que más me preocupa a mí, que muchos que conocen la palabra también son ignorantes, están en la ignorancia, y creo que para mí es mucho peor eso que las personas que no conocen al Señor, como estábamos nosotros antes, que éramos muy ignorantes por nuestra familia, por nuestros padres, que fueron católicos de sangre, pero no sabían ni qué era eso, no saben ni qué son la palabra católico. Entonces, eso es lo que más me preocupa a mí, y más en los jóvenes hoy en día, como la predica que es mi hermano. Por eso fue cuando empezaste a hablar, Alex, de la ignorancia, y yo ya estoy preparando aquí, mi esposa me dice, ¿qué escribes? Pues estoy escribiendo lo que voy a hablar con mis hermanos, a ponerle lo que me pasó aquí recién llegado. Y pasará con broche de oro, yo le leo esta palabra que se cuenta en Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Le cerré con broche de oro con esa frase de nuestro Señor Jesús. Y cuando salgo de ahí, obvio que se me aguan los ojos, yo no sé por qué, la verdad, porque yo no soy así, que se me aguan los ojos rápidamente, pero es el Señor dándole gracia a uno de que cómo hablaba yo antes y cómo hablo ahora, ¿ya? De la palabra de nuestro Señor Jesús. Gracias al Señor, gracias a la congregación de los hijos de Israel, gracias a los pastores, que una enseñanza enorme. Ahora cuando veo a mi hermano Raúl también, lo veo ahí predicando la palabra del Señor, impresionante. Yo conocí a Raúl antes de que predicara, y ahora predicando a mi hermano Raúl también yo digo, wow, impresionante cómo el Señor lo ha usado también a él. Ahora mi hermano Alex, estoy muy contento, agradecido, los pastores, Pastor Mauricio, Pastor Luis Alberto, o sea, el Pastor Germán, que mejor dicho, son unas personas que el Señor ha puesto entendimiento, sabiduría, los ha corregido mucho para que nosotros también seamos ejemplo de ellos también. Y cómo llegué yo a la congregación, mi hermano Alex, que es el que más me conoce, conoció mi vocabulario, mi lengua, cómo hablaba yo, a hoy en día. Entonces, muy agradecido también con todos ustedes, más que con el Señor Jesús, porque la gloria es para el Señor Jesús. Entonces, esa ignorancia que hay en los jóvenes de hoy en día es lo que más me preocupa a mí. Por eso yo mismo le hablo y le converso, y siempre le pongo en la oración que sea la voluntad de Dios, pon toda la voluntad de Dios.
Todo la voluntad de Dios, que sean los planes de Él, que el Señor no tiene solo un plan para cada uno, solo uno. No existen ni 2, ni 3, ni 5 planes, solo hay un solo plan que el Señor nos tiene a nosotros, para lo que estamos acá. Entonces, eso era lo que quería aportar, mis hermanos, agradecimiento, darle gracias a todos ustedes también allá, que se cuiden mucho y nada, aquí estamos para gloriar a nuestro Señor Jesús, que por Él es que estamos acá. Mi hermano, muchas gracias por esas palabras, nos alegra muchísimo. De verdad que para nosotros usted es un testimonio de cómo el Señor puede cambiar una vida, puede restaurar una familia, puede cambiar a nuestros hijos, puede hacer cosas que para los hombres es imposible, pero para Dios no es imposible. El Señor lo puso aquí en Dubái y por la misericordia de Él, usted vino a los pies del Señor. Y gracias por sus palabras y de verdad que eso es la mejor alegría para nosotros, es el testimonio y ver cómo el Señor lo ha restaurado y lo ha cambiado y cómo sale de su boca palabra de Dios. Eso es salir de esa ignorancia, mi hermano. Qué bendición. Otro testimonio más porque es el Señor el que hace la obra, es el Señor el que cambia, es el Señor el que obra en nuestras vidas, el que restaura. Y esto no es una verdad, esto no es una mentira, es una verdad. La palabra de Dios es una espada de doble filo que atraviesa hasta el tuétano de los huesos. Imagínate, el tuétano de los huesos, ni siquiera la psiquiatría ni la psicología atraviesa. El Señor cambia, mi hermana, y es una verdad y nos alegra escuchar su testimonio, que el Señor siga restaurando su vida, su familia, como lo ha hecho con muchos, con todos los que estamos acá por pura misericordia. Entonces, que esa ignorancia, mis hermanos, nos lleve cada vez a estar más atentos, a estar más unidos unos con otros, a sustentarnos, a ayudarnos, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, mis hermanos. Ese es el mensaje que el Señor nos regala para el día de hoy, y con mucha humildad, con mucho cariño, con mucho amor, para que lo pongamos por obra, que el Señor nos aparte del mal, mis hermanos, y tenga misericordia de cada uno de nosotros.